A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 15 de marzo de 2021. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, de Wilitza Arcaya en la Gerencia de Producción, de Marilia García en la Coordinación de Redacción. En la producción está Génesis Rodríguez y en la Dirección Técnica Néstor Tobar. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato vamos a comenzar este compacto informativo destacando que Nicolás Maduro informó que la nueva variante brasileña se está expandiendo en 4 regiones. Luego de hablar sobre la incidencia del COVID y la variante, anunció un cerco sanitario con flexibilización parcial en el Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Bolívar. Reveló que en el estado Zulia se consiguió un caso de la misma variante. Hemos estado evaluando. Esta variante es más contagiante y la experiencia que tenemos es que pareciera que es más mortal. Instruyó a su equipo de salud a mantener la hospitalización de todos los casos positivos de COVID-19, para lo cual se rehabilitarán nuevamente los hoteles sanitarios. En este sentido, Armando Marín, viceministro de Hospitales del régimen, advirtió a los directores de centros de salud del Distrito Capital y del Estado Miranda ante el incremento excesivo de casos en estas dos entidades. Marín manifestó que se deben aumentar los cupos en los centros de salud públicos y privados para intentar atender a los contagiados, aceptando el colapso de los nosocomios y espacios centinelas. No hay ningún tipo de disponibilidad o capacidad. Vamos a habilitar la clínica Las Acacias, pero es muy poco para lo que necesitamos, señaló. El llamado es de que de manera inmediata, urgente, reúnan al personal bajo su cargo, bajo sus responsabilidades, como un uso coherente de los medios disponibles, y hagamos lo posible, lo imposible, lo más humanamente acorde a nuestra realidad, aumentar la capacidad de cupos en nuestros centros centinela. De igual manera, deben ustedes llevar la bandera, el liderazgo en cada uno de los centros de salud y derivar todos los pacientes que estén en ira leve a los CDI centinelas, clínicas populares, para que los hospitales que tienen mayor complejidad, mayor resolución de casos, únicamente nos quedemos con los pacientes en ira moderada e ira grave. José Brito, miembro de la Asamblea Nacional Chavista, informó mediante su cuenta en Twitter que dio positivo por coronavirus. Aferrado a Dios y bajo la protección de la sangre de Cristo, hoy debo anunciar al país que he dado positivo por coronavirus. Nuevamente me corresponde hacer frente a este reto de la vida para seguir luchando junto a ustedes. El coronavirus no es juego. Todos debemos cuidarnos, tuiteó. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro afirmó que en estos momentos Venezuela está atravesando una gran ola de transmisión del COVID-19 y aseguró que esta situación se advirtió por todos los expertos desde un principio que se detectó esta enfermedad en el país. Lo podemos decir con la seguridad que nos da los datos del monitoreo nacional que nosotros llevamos a través de los 40 hospitales más importantes del país, donde no solamente monitoreamos el número de pacientes con infección respiratoria que llega, sino monitoreamos el porcentaje de ocupación en terapia intensiva, número de camas que están llenas de terapia intensiva, número de fallecidos con infección respiratoria, y esa curva, que no tiene nada que ver con la curva de los PCR, que como tú bien dijiste, da cuenta de una transmisión importante en varios de los estados más importantes del país. Lo primero que hay que resaltar es la propia incongruencia que en algún momento iba a salir entre la data oficialista, que es la de PCR, y lo que realmente está pasando. Yo creo que cuando tú ves que una persona utiliza muchas palabras para explicar una cosa que es simple, ya entiendes cuál es su grado de incongruencia, porque en la realidad hay un aumento de la transmisión. Eso es inocultable. Creo que quienes vemos pacientes todos los días y estamos en la primera línea, estamos conscientes de lo que estamos viendo, pero cuando tus números nacionales no reflejan eso, entonces tú empiezas a tener la primera gran incongruencia, ¿no?
Julio Castro explicó que el vertiginoso aumento de casos de COVID-19 se debe a que muchos venezolanos se relajaron durante el carnaval. El especialista planteó la realización de más pruebas PCR y de antígenos para poder planificar con mejores datos las estrategias a fin de combatir esta nueva ola de contagios. Venezuela tiene una capacidad reducida para hacer PCR, etcétera, etcétera, simplemente porque no le da la gana. El Estado, a través del convenio que se firmó con la OPS, se trajeron 24 equipos para hacer pruebas de antígeno, que son equivalentes a pruebas de PCR en pacientes que tienen síntomas. Eso debería rendir más o menos entre 8 a 10 mil pruebas diarias de antígeno, y desde la primera semana de marzo que esas pruebas de antígeno están en Venezuela y se entregaron, la OPS se los entregó al ministerio, hasta el día de hoy no se están haciendo, se han hecho quizás más de 3.000 o 4.000 pruebas en total en 3 meses, y eso es una vergüenza. Eso es algo que se gastó el dinero de Venezuela, que fueron casi $5 millones, para que en este momento nadie sepa dónde están esas máquinas, cuántas pruebas se hacen, dónde están haciéndose esas pruebas, porque esas máquinas para hacer pruebas de antígenos fueron enviadas a sitios que no son los hospitales centinelas, que es donde están los casos. Entonces, esa es una primera incongruencia que hay que resaltarla claramente. La segunda incongruencia tiene que ver con cuál es la razón por la cual estamos en la segunda onda pandémica. Y eso conecta con las grandes incongruencias del sistema, donde en algunos momentos te vanagloria de que tú tienes el mejor sistema del mundo y el 7x7 y un modelo para exportar en el control de epidemia, y un poco te llenas la boca con eso, y en el momento que empiezas a tener, entonces la culpa es del ciudadano. Entre tanto, el presidente de Clínicas Caracas, Amadeo Leiva, denunció que debido a la escasez de las pruebas PCR, no se han podido detectar o confirmar los casos de COVID-19 que llegan a este centro de salud. Bueno, la clínica es muy importante, por supuesto, la prueba, sobre todo la prueba nasal, que es la que se llama la PCR nasal, es muy importante, pero cada día está más escasa, y el problema es que está muy restringido por el Instituto Nacional de Higiene. Tenemos que mandarlo allá, ellos son los que nos mandan el resultado, y todo eso dilata a veces el diagnóstico. Pero con una buena clínica y con ayuda de laboratorio y de radiología, la tomografía computarizada es casi un diagnóstico seguro cuando hay problemas de COVID y con riesgo pulmonar. Nosotros en estos pacientes, cuando se ven el esmerilado con una clínica de COVID, sabemos que hay un COVID sin lugar a duda. El problema que tenemos ahorita es dos. Primero, está muy restringido la prueba. Eso hace que las estadísticas de pocos casos en Venezuela, cuando sabemos que hay más de los casos que se están reportando, porque los que se reportan son los que tienen el PCR positivo. O sea, hay un porcentaje bien importante de la población que tiene clínica, que se le ha hecho estudios radiológicos, que no tenemos duda que es COVID, pero que no se han podido hacer la prueba. El médico pediatra destacó que los galenos ya han ido estudiando los diferentes síntomas que da el COVID-19, y por esas señales es que han ido tratando a los pacientes con esta enfermedad. Igualmente insistió en que los venezolanos deben tomar conciencia y que si presentan síntomas leves deben quedarse en casa. Hemos aprendido mucho. Por ejemplo, síntomas en dermatología, por ejemplo. El hallazgo más frecuente es el ardor de las manos y pies. O sea, el paciente tiene COVID, le arden mucho las manos y le arden mucho los pies. El dengue da algo parecido, pero más que todo es picazón. Entonces, un paciente que tenga fiebre, que tenga tos, que se esté debilitado y que se diga que tiene ardor en las manos y en los pies, eso se ve casi en el 29 a 30% de los pacientes. También nos ayuda mucho a veces preguntar qué empezó primero, la tos o la fiebre. Cuando es la gripe o la influenza, generalmente empieza primero la tos y después viene la fiebre. En el COVID, generalmente empieza primero la fiebre y después la tos. O sea, hemos aprendido mucho en el diagnóstico de esta enfermedad. Y sigue siendo la clínica el baluarte en cualquier diagnóstico.
No puede tener inclusive un paciente que le salga la PCR negativa teniendo el COVID, porque fue mal tomada, porque no se procesó bien, por cualquier otra razón. Pero si la clínica es de COVID, nosotros lo tratamos como COVID. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, reiteró su llamado al régimen de que la vacunación sea prioridad para el sector salud. La vacuna es un derecho y un deber del Estado para salvar vidas y también evitar el contagio del COVID-19, expresó Contreras este lunes. La vacuna, primero, es uno de los aspectos que tenemos que tener acceso. Los venezolanos y la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara que los estados deben priorizar al personal salud y a la población vulnerable, entendiendo como población vulnerable los que presentan una movilidad previa o los que son mayores de 65 años. Esto porque sabemos que a nivel mundial hay una escasez de biológicos, es a nivel mundial. Por eso los estados tienen que darle prioridad. En Venezuela, lamentablemente, tenemos conocimientos que han llegado 100.000 dosis de la Sputnik 5 y 500.000 de la biológico chino. Sin embargo, cuando vemos la prioridad que ha tenido la administración del señor Maduro es la Asamblea Nacional electa por ellos el 6 de diciembre, la pareja presidencial de la administración Maduro, pero hoy tenemos muchos trabajadores de la salud que en medio de este repunte que tenemos en el país no han tenido acceso a la vacuna. Esto es algo que nosotros hemos señalado que la prioridad debe ser los trabajadores de la salud que están en la primera línea de contención contra el COVID. Ana Rosario Contreras afirmó que ya está presente el colapso en los centros de salud, tanto públicos como privados, con los casos de COVID-19. El colapso llegó a la institución privada. De hecho, todos sabemos la emergencia humanitaria compleja que venía afectando a los centros de salud públicos. Hoy esta nueva lista lo que hace es visibilizar esas denuncias que hemos venido realizando. Lamentablemente, durante el fin de semana tuvimos el fallecimiento de 2 enfermeras, tuvimos que buscar prácticamente en algunos centros para atender familiares de enfermeras que estaban contagiados, y esto por supuesto lo que hace es evidenciar la dimensión de esta tragedia que hoy tenemos en nuestros hospitales. De hecho, el hospital universitario va a aperturar lo que ellos dicen terapia, porque yo tengo que aclarar, para que se pueda considerar una unidad de terapia debe cumplir con los requisitos que establece el Ministerio del Poder Popular para la Salud en este sentido, no solamente una cama y un ventilador. Y se dice que además pues va a operar con personal externo al hospital, ya que el hospital, como también lo hemos dicho, si adolece de la falta de personal, que es algo muy grave que está pasando hoy en nuestros hospitales. Es decir, cuando escuchamos pues las medidas asumidas por el Ejecutivo del señor Maduro, que no lo entendimos por cierto, tenemos que decir que sí, hoy nuestros hospitales públicos superaron la capacidad de atención, ya venía muy mermada. Pasamos a la materia económica. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, advirtió que la escasez de diésel pone en riesgo el inicio del próximo ciclo de siembra en el país, además de la zafra de frijoles que se perdería en estados como Portuguesa y Barinas, al ser de las entidades más afectadas de la falta del carburante. El director ejecutivo de FEDEAGRO, Pedro Vicente Pérez, aseguró que está por salir la cosecha de frijol chino en Portuguesa, pero sin el combustible eso se perdería, con lo que no solamente hay riesgo de que no llegue este alimento a la mesa del venezolano, sino que es un producto que se exporta a países asiáticos y la pérdida será doble. Explicó que perder una hectárea de hortalizas significa una descapitalización de aproximadamente $4,000 como mínimo para un productor. En otras noticias, Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, reveló este domingo que los alquileres, así como la compra y venta de inmuebles, experimentó un aumento en la ciudad de Caracas. Subimos 25% en precios, se incrementó en un promedio de casi 9%. Eso es digno de destacar, a diferencia de otros sectores que decrecieron. Puedo decir que los valores se han ido recuperando, comentó. Asimismo, señaló que la modalidad usada por las personas que buscan dónde vivir es el alquiler de propiedades, que van desde apartamentos completos hasta habitaciones. A esta hora vamos a publicidad y regresamos.
Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la justicia de Bolivia dictó este domingo detención preventiva para la expresidenta interino Yanine Áñez por 4 meses en un penal en La Paz, al igual que para los 2 exministros de su gobierno también aprendidos. La jueza de instrucción en lo penal, Regina Santa Cruz, determinó la prisión preventiva de la exmandataria transitoria 2019-2020 en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Más información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Aunque la Fiscalía de La Paz pidió 6 meses de detención preventiva para la expresidenta Yanine Áñez y sus exministros de Justicia y Energías por un supuesto golpe de Estado contra el exgobernante Evo Morales en 2019, la justicia determinó 4 meses de prisión mientras dure la investigación. Áñez, aprendida desde el sábado, expresó vulneración a sus derechos al no tener un juicio de responsabilidades como correspondería a su condición de expresidenta. La imputación señala que la exmandataria y sus allegados obligaron a los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados de 2019 a renunciar para asumir ella la presidencia y que esto hubiera ocurrido el 11 de noviembre de ese año, durante los conflictos postelectorales. Sin embargo, se supo de la renuncia pública de estas 2 personas un día antes, es decir, el 10 de noviembre, por lo que la presidencia recayó por sucesión constitucional en Yanine Áñez, en ese entonces segunda vicepresidenta del Senado. Naciones Unidas, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos instaron al cumplimiento del debido proceso para los detenidos y el respeto a sus derechos humanos en juicios imparciales. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional. En otras informaciones, en Italia, las regiones entran hoy en zona roja, lo que supone en la práctica un confinamiento, salvo para las actividades esenciales. En este sentido, el gobierno de Mario Draghi tuvo que aprobar el pasado viernes nuevas medidas ante el crecimiento de la curva epidemiológica y el empeoramiento de la situación sanitaria, sobre todo por las variantes del coronavirus. Los detalles los tenemos en el siguiente reporte. La razón de este confinamiento son las variantes, la británica en particular, la cual representa el 54% de los casos. Lombardía, Milán, Lacio con Roma, las regiones más pobladas del norte de la península, figuran como zonas rojas a partir de hoy. Esto implica el cierre de escuelas, liceos, universidades, bares, cafeterías y restaurantes, excepto para los domicilios. Desde este lunes hasta el 6 de abril, las regiones donde el número semanal de contagios supere los 250 por 100.000 habitantes pasarán a ser consideradas rojas. Las demás regiones figuran como zona naranja, contagio intermedio. Italia fue el primer país azotado por la pandemia hace un año.
Esta vez, gracias a las vacunas, hay una luz al final del túnel para la segunda mitad de la primavera. Cada dosis de vacuna inyectada es un paso en la dirección hacia una salida de la crisis, dijo el ministro italiano de la Salud, Roberto Speranza. Pasamos a la materia deportiva. El delantero Cristiano Ronaldo marcó este domingo un triplete en la victoria de la Juventus, 3-1 ante el Cagliari, encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Serie A italiana. El portugués firmó su tercer triplete como jugador del equipo de Turín y el número 57 a lo largo de su carrera. Aparte, alcanzó los 23 goles en 23 partidos disputados con la Juve. Los de Turín se ubican de terceros en la tabla de posiciones y pelearán hasta el final el título que ostenta desde 2012, a pesar de que tienen 10 puntos de desventaja y un partido menos que el Inter de Milán, quien encabeza la tabla de posiciones. En otras noticias, el pelotero venezolano Ronald Acuña conectó este domingo su segundo cuadrangular de la pretemporada y guió la victoria 8-7 de los Bravos de Atlanta sobre los Rays de Tampa. Acuña se fue de 3-1 conectando su segundo cuadrangular de la pretemporada y anotó e impulsó una carrera. Los Bravos registran marca de 7-5 en lo que va de pretemporada. Así estamos llegando al final de esta emisión de Informe RCR. Que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.